Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, ecuatoriana y sudamericana, en la que la noticia ha pasado a ser un instrumento político, una que se dispara contra la gente, contra los inocentes, contra los culpables, contra todo el mundo. Un lodo con ventilador que raza con todo. ¿Cómo la noticia llegó a convertirse en un instrumento, en una arma, que si la poseen cualquier individuo, como en Estados Unidos poseen las armas cualquier ciudadano, se convierte en un peligro para el vecino? En Ecuador, la noticia siempre fue la cosa más sospechosa que existía. Mi padre tuvo una radio denominada Radio Metropolitana de Quito, de la que yo fui propietario, y la vendí y ahora funciona en el Valle de Cumbayá y Tumbaco. Cuando yo era niño, veía cómo funcionaba el aparato noticioso de la radio. Mi padre hacía un famoso programa. Él era abogado, pero le encantaba escribir y dramatizar sus escritos mediante una pareja de locutores, artistas, entre ellos un famoso señor Romero, que era el mejor actor de radio en ese momento. Y los proyectos, su programa se llamaba Politiquitis. Tenía tal influencia esta parodia de la política ecuatoriana que le afectó al gobierno de Velasco Ibarra, que fue destituido, pero después subieron los de la Junta Militar, que los reemplazaron, y resultaron menos tolerantes con la parodia y no tardaron en poner una bomba a la radio metropolitana, que funcionaba en el lugar donde hoy estoy hablándoles a ustedes. Así funcionaba la radio y luego la televisión. El objetivo siempre de la televisión y la radio fue el poder. En Ecuador llegaron a existir 800 radios y existen 800 radios, que es lo máximo que puede copar el dial en América Latina, en el Ecuador, en la superficie ecuatoriana. Y es lo que más, y posiblemente el radio era el país que más radios tenía en América Latina. Hoy, con el cambio del sistema a digital, en el caso de los canales de televisión, la cantidad de canales de televisión que se tienen que abrir en los próximos años es por centenas. Habrá por centenas de canales y cada persona podrá coger su televisión digital, que es la que se está transformando ahora, y buscar canales de digitales para todo, para paseos, para comidas, para bailes, para todo, para romance. Habrá canales digitales para cada cosa. Se llama televisión segmentaria, que es la que se viene. Pero, ¿cómo funciona la noticia? La noticia siempre fue tomar una parte de la verdad y presentarla como un todo. Estudié comunicación con CIESPAL en el Centro Internacional de Comunicaciones para América Latina, y uno de los grandes problemas que tenían los periodistas que hacíamos el posgrado en un posgrado de 800 horas en esta institución, bajo el auspicio de Radio Nederland de Holanda, era cómo hacer la noticia. Y realmente era un gran problema hacer la noticia. Hacer noticias imparciales, noticias fidedignas, era un trabajo muy, pero muy complicado, muy difícil. Porque las noticias siempre tenían una forma de interpretación, a lo que la gente le llama, hoy lo llaman los periodistas, credibilidad. Es decir, si es un periodista joven que dice una noticia exacta, correcta, todo, es menos probable que esa noticia sea aceptada que si la dice un viejo locutor del canal 8 de televisión que ya se cae
pero que ha repetido durante años, y que ha ganado lo que se llama la credibilidad. Ese señor tiene derecho a decir cualquier barrabasada, cualquier mentira, no importa, porque ya es viejo, porque ya está trillado, porque ya tiene audiencia. Y este problema de la noticia ha sido el objetivo fundamental por medio del cual las frecuencias de radio en el Ecuador se otorgaban a los asambleístas, a los congresistas, a los diputados, a los que tenían poder político, a los que tenían poder económico, y llegó a ser la banca la dueña de la mayor cantidad de radios y televisiones del país. Pero en 1999, una crisis bancaria que nos obligó inclusive a cambiar la moneda, porque nos quedamos sin las reservas para sustentar la moneda. Esas reservas fueron prestadas a los banqueros que fugaron con la plata de los cuentaahorristas y con la plata de la reserva. Y nos quedamos en la necesidad de alquilar el dólar como moneda nacional. Hoy tenemos el dólar alquilado a los Estados Unidos, que es lo que nos sirve de moneda. Pero los bancos eran dueños de los canales de televisión y eran dueños de las radios. Y entonces era uno de los problemas más graves que enfrentó Rafael Correa, era que si usted decía algo y al banco no le convenía, el banco lo tumbaba al gobierno porque tenía los canales de televisión, pues, y tenía la prensa, tenía los diarios. El banco decía cualquier cosa y eso era bueno. Si lo que está pasando ahora, vienen y nos dicen que el dinero electrónico es la maravilla, es la salvación del país. Cuando estaba Rafael Correa, los mismos banqueros dijeron que eso era lo peor que podía pasar. Pero el dinero electrónico iba a ser en el tiempo de Correa manejado por el Banco Central del Ecuador. Ahora el dinero electrónico lo manejan los bancos privados. Y es un negocio aparte, como cuando en Ecuador cada banco hacía su propia moneda, antes de 1927 y la Revolución Juliana. La gran crisis del 27 fue porque cada banco hacía su propia moneda y no tenía fondos. Fabricaban dinero vacío, hueco. Esto es lo que sucede ahora con las noticias. Las noticias pasan a ser un enfoque, pero tenemos el gran problema de que, por lo menos en la época de Rafael Correa, la noticia tenía una versión que la daba Ecuador TV, que era la versión del Estado, la versión del gobierno, y la contraversión, que era la versión que le daba la empresa privada. Y bueno, la gente podía cambiar de canal y decir aquí no pasa nada, pero de la noche a la mañana en Ecuador llega el gobierno de Lenín Moreno y ahora todas las noticias, tanto las del Estado como la de la empresa privada, coinciden. ¡Qué casualidad! Entonces no hay duda, no hay ninguna discusión, todo es verdad. Y se suma a eso CNN, se suma a eso la prensa internacional, que ni siquiera se atreve a cuestionar cualquier duda en la noticia. Esto es el fenómeno social que nos envuelve ahora. El único canal de noticias, la única forma de noticias que ha salido es el Internet. La credibilidad de los canales de televisión se ha perdido, la credibilidad en la radio se ha perdido, la credibilidad inclusive en canales de televisión como CNN se ha perdido, porque CNN está llevando al frente una guerra contra Venezuela, y en esa guerra contra Venezuela las mentiras, las interpretaciones han tenido lugar, y esto ha sido uno de los mecanismos para provocar la subversión y la crisis migratoria de ese país. Esto genera lo que ahora nos estamos refiriendo. Vivimos un momento en que la noticia ha dejado de ser algo creíble. Esperamos poder aquí reunirnos con los estudiantes de la Facultad de Comunicación y que ellos sean los estudiantes que hacen lo que se llama una veeduría noticiosa, un observatorio de noticias, para ser el observatorio de noticias que califique como noticias creíbles, como noticias, no llamemos verdaderas, les vamos a llamar noticias reales, como noticias irreales y como noticias dudosas. Dudosas, semáforo amarillo; reales, verde.
y noticias irreales o noticias mentirosas, que se llaman las noticias mentirosas o irreales, como noticias rojas. Esperamos poder crear aquí un observatorio de la noticia y por este mismo canal transmitirles a ustedes cómo los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central califican a la noticia. Muchas gracias.